Yo quiero presumir de la seriedad, de la responsabilidad del señor ministro de Hacienda. Creo que de algún modo en el gobierno constituye un bálsamo de esperanza de que las cosas se van a hacer bien, asumiendo la seriedad con la cual se proyecta. Y aprovecho de saludar al ministro Marcena, a la ministra del Trabajo y a su gente que lo acompaña. Pero si hay algo que hay que partir de una premisa cuando hablamos de materia de remuneración y de funcionarios y del Estado, es el Estado precisamente el primero y el principal empleador, el peor empleador que tenemos en materia cuando establecemos la aplicación o el cumplimiento de las normas en materia del trabajo. La norma señala que solamente puede haber en la estructura funcionaria un 20% de la dotación total en condición a contrata y un 10% en condición de honorario. Un ejemplo, el SAC, región de Aysén. El 90% de los funcionarios son contratas y honorarios, contraviniendo toda la norma que el Estado se establece y que las sendas instrucciones incluso de la propia Contraloría han dictaminado sobre este particular y no se cumplen. Y esto no es de ahora, es de toda la vida, es de toda la vida. En el caso de los municipales, a propósito que es un tema que conozco porque durante muchos años fui alcalde en 3 comunas de la región más linda de Chile y que evidentemente me comprometen en todo y profundo sentido. En el caso de los funcionarios municipales, el 57% del total de los funcionarios de los municipios está honorario. El 57%. Me dicen las cifras. 69.000 personas, poquito menos. Contrata 18.500. O sea, estamos hablando de una condición súper precaria en lo que significa la situación contractual. La Contraloría General de la República, haciéndose eco de esta realidad, hubiésemos querido, quizás esto hubiese acontecido hace muchos años atrás, dispone precisamente a través de este dictamen de enero del presente año, de que a partir del año 2023 prohíbe contratos a honorario por parte de los municipios y por parte del Estado en general. En este contexto, evidentemente, esto genera algunas situaciones que es necesario tener presente. Hablaba hoy día en la mañana con el presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, Marcelo Santana, hablaba con asesores de la Asociación Chilena de Municipalidades también en la mañana, preguntándole por esta diversidad de situaciones. La condición de honorario, estimados amigos y amigas, no puede ser la condición más inestable en la estructura de un funcionario, a pesar de que muchos de ellos prestan servicios por muchos años. Uno los conoce y compartió con ellos y vive con ellos, pero todos los años, ¿verdad?, la inestabilidad de que al fin de año le van a poner término al trabajo porque termina el año, es una situación que está permanente y más todavía en el caso de los municipios porque a veces cambian la autoridad y la autoridad que asume cree que tiene que empezar todo de nuevo y echa, ¿no es cierto?, una cantidad impresionante de personas para afuera. Y se genera esta inestabilidad, particularmente en aquellos servicios en los cuales se eligen las autoridades. Me refiero hoy día a los alcaldes, me refiero a los gobernadores regionales. Bueno, y también el gobierno, por cierto. La situación, evidentemente, esto significa, y por eso me gustaría, ministro, porque hay algunos análisis que hizo aquí la Universidad Andrés Bello, en el área de políticas públicas, respecto de los costos que esto tendría. Y señala la UNAV de que en el caso para los municipios habla de un costo, tras pasar de honorario a contrata, tendría un costo cercano a poco más de los 14.000 millones de pesos. Y para el Estado habla de 330.000 millones de pesos para resolver el problema de todos los más funcionarios honorarios que pasan de honorario a contrata. Me gustaría, por su intermedio, Presidenta, que en la información pudiéramos contener la Universidad Andrés Bello establece esos valores de costos para el Estado hacer este cambio. Me gustaría saber si esto es real, lo que hace es, en ese contexto, y si fuese así, en el caso de los municipios, que en lo particular me interesa, cómo se resuelve eventualmente ese déficit. Lo segundo, se ha hablado mucho de la situación respecto del tema de la condición de inestabilidad. Perdónenme, funcionarios, que lo aprecio de todas maneras, con muchos hemos compartido a lo largo de tantos años, ¿verdad?, en trabajos con el mundo municipal. Pero tener un funcionario honorario en la condición de precariedad que establece ese contrato y traspasarlo a una condición de código del trabajo, con contrato del trabajo, probablemente no sea la mejor solución. Y todos los funcionarios probablemente hubiesen querido que pasaran, ¿verdad?, a regirse por el estatuto administrativo, por el estatuto de los funcionarios municipales. Eso es lo que ese era el anhelo que tenían todos los funcionarios. Creo que esto
no siendo la solución ideal, creo que es un paso en la dirección correcta de darle también seguridad y estabilidad a esos funcionarios. Las únicas dudas que quedan es que al ser funcionarios a contrata, regidos por el Código del Trabajo, pierden una serie de beneficios que evidentemente habrá que regularlo y que establecerlo. La propia Contraloría señala algunos riesgos, como por ejemplo, dice acá, por ello dice, no les asiste necesariamente, dice el derecho a feriado, se refiere a los honorarios, ¿verdad? No les asiste el permiso a gozar de licencias médicas, ni a percibir sus remuneraciones durante su vigencia, protección que sí poseen los funcionarios públicos. O sea, había muchas disparidades que evidentemente había que resolver. ¿Es lo ideal? Sinceramente creo que no. Pasaba lo mismo con los VTF, que tenían una condición totalmente distinta a los funcionarios que se regían por los funcionarios de la Junji, y sin embargo ejercían las mismas labores. Y se rompía este principio básico, que a labores similares, remuneraciones iguales. Y usted tenía una funcionaria de los VTF de jardines infantiles ganando X, y la de los jardines infantiles con todo un marco regulatorio de protección, de normas y otras tantas más, que evidentemente generaba esas cosas que no debería de componerse. Yo creo que ahí está el espíritu. Me da la impresión a mí de querer interpretar a la Contraloría respecto de por qué hace esta situación. Porque incluso más, la propia Contraloría señala que a todos los funcionarios honorarios, cuando se les ponía término, recurrían ¿a quiénes? A los tribunales de justicia, no recurrían a la Contraloría como recurren normalmente los funcionarios de la Administración Pública, y en los tribunales, ¿qué es lo que hacían los tribunales? Le hacían reconocimiento de una serie de cosas, había que reincorporarlo incluso a muchos, porque precisamente esa es la inestabilidad. Estimados funcionarios, amigos, sinceramente, entre tener un funcionario honorario en las condiciones de precariedad que existe, tener a un funcionario con contrato del trabajo, insisto, no es lo ideal, pero que creo que es un paso adelante en la protección también de esos miles de funcionarios. En el mundo municipal más de la mitad de los funcionarios están en condición de honorario. Por lo tanto, evidentemente, y espero sinceramente que esto se pueda corregir. Yo sé que los términos en materia de reajuste propiamente tal, hay una escala, se corrigieron los valores, se van a compensar, ¿verdad?, en el mes de agosto, se va a compensar en los años venideros, no van a perder el poder adquisitivo, me parece bien. Pero en esta situación, ojalá el día de mañana, ministro, ¿no es cierto?, ministra, avancemos más todavía en el perfeccionamiento de lo que significa la estructura funcionaria, que tengan no solamente la estabilidad, las condiciones, las remuneraciones, o incluso más. Uno siempre reconocía el mismo profesional que ejercía la misma labor, por ejemplo, de desarrollo comunitario, asistente social en la gobernación versus municipalidad, las escalas no tenían nada que ver. La escala municipal con la escala única de remuneración, nada que ver. Y ejercen las mismas funciones y, sin embargo, cada uno tiene diversos niveles de remuneraciones. Por eso, no aplaudiéndolo, sinceramente, creo que un pequeño paso hacia adelante, y entre tener un funcionario honorario con toda la inestabilidad que eso significa, a tener un contrato por Código del Trabajo, no es lo ideal, insisto. Pero sinceramente es un paso adelante en darle un marco regulatorio distinto y una protección diferente, y espero, sinceramente, que esos 50 y tantos mil, que esos 69.000 funcionarios del mundo municipal puedan pasar en una condición mejor.